Dios les bendiga. En esta hermosa tarde estaré trayendo la palabra porque hay una necesidad muy grande de estar preparados porque Cristo viene pronto. La venida del Señor está cercana. Es tiempo de apercibirnos. Es tiempo de levantarnos del sueño. Dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo, iglesia, de estar preparados. La iglesia del Señor la componen, ¿verdad? Ese remanente fiel en todo el mundo, en todas las naciones de este mundo. Existen personas que están buscando del Señor y sirviéndole con todo su corazón, servidores fieles, ¿verdad? Que le adoran en espíritu y en verdad, que tienen fe, que guardan este evangelio. Y tenemos que estar preparados y repartir, ¿verdad? Y dar lo que de gracia hemos recibido. Compartir este evangelio a otros para que también otros tengan parte con nosotros en el reino de los cielos. Es tiempo de prepararnos. Cristo viene pronto. Ya todo nos anuncia que el Señor está a las puertas, mucho más cerca del que nosotros podemos imaginar. Entonces en esta tarde ruego que su Espíritu Santo me dirija. Nuestro tema es haciendo la pregunta, iglesia, ¿estás preparada para la venida del Señor? ¿Estás siendo una virgen prudente? Estaremos leyendo el libro de Mateo, capítulo 25. Con toda reverencia, tomen sus Biblias y estaremos leyendo en el nombre de Jesús, que el Señor me dirija y pueda traer esta enseñanza, ¿verdad? Que aunque parece larga, espero que pueda completarla en el tiempo requerido. Dice así, ¿verdad? La palabra. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas ellas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo. Mientras ellas fueron a comprar el aceite, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Me gustaría sintetizarles, ¿verdad?, cómo en los tiempos de nuestro Señor Jesús, cómo eran las costumbres matrimoniales, ¿verdad? Se dividían en 2 etapas. La primera era Kiddushin. Era desposorio o compromiso, y la segunda etapa era el casamiento. Es bien sabido que en el Oriente los padres del novio eran los que escogían, ¿verdad?, la novia para ser miembro del clan del novio. En Génesis 24:58 nosotros vemos lo que pasó con Rebeca cuando se le preguntó si quería ir para ser la esposa de Isaac. Esta costumbre ha ido cambiando después del cautiverio de Babilonia, dándole la oportunidad al joven de elegir por sí mismo a la novia, ¿verdad? Personalmente. Dice, los rabinos enseñaban cómo el hombre fue formado primero del polvo de la tierra, en Génesis 2:7, y la mujer de la costilla
del hombre. Dice, por eso el hombre trata de buscar a su esposa, su costilla, busca lo que se le había perdido. Se parece a lo que Jesús dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que es su novia, su iglesia, los que le reciben, ¿verdad? Y le sirven y le obedecen. Y creen que Él es el Señor, nuestro Salvador, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros en esa cruz. Entonces vemos que el novio está listo para pedir la mano de la novia. Él tiene que tener un agente, un amigo. El padre del novio también tiene que tener un amigo para que sean los dos testigos, ¿verdad? Que van a servir para que este pacto de esta pareja sea sellado. Inclusive en la fiesta de la boda, ¿verdad? Estos testigos garantizaban que el novio como la novia cumplieran lo que habían prometido. La novia al comprometerse en matrimonio se le consideraba como la esposa, ya al estar comprometida ya se le consideraba como la esposa. Este compromiso hablado era un pacto. Se le presentaba el ketubá, que era el contrato, el compromiso que contenía la Torá a la ley, el sagrado contrato de matrimonio entre Jehová e Israel, tipo de la palabra de Dios. Y también contenía los beneficios y obligaciones que tenían ambos. Así se ilustra la unión espiritual de Israel con Dios en Éxodo 19:17, cuando Moisés lleva al pueblo a encontrarse con su marido en el Sinaí. Esto nos dice en el Salmo 68:7 y 8. Se firmaba ese documento y el novio le daba un anillo de oro o un objeto de valor, y con esto él decía, ¿veis este anillo que tú estás reservada para mí, conforme a la ley de Moisés y de Israel? Entonces nosotros vemos que el novio pues ya se había comprometido, ¿verdad? Y así nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es con lo que nos ha sellado el Señor, ¿verdad? Porque por un solo Espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En 2 Corintios 1:22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así como el novio le daba el anillo a la novia, ¿verdad? En señal de compromiso, del pacto, así nuestro Señor nos ha dado el sello del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos sellados, ¿verdad? En Efesios 1:13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído con él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención y la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ya que el compromiso se sellaba cuando ambos tomaban la copa de vino del pacto, que se iba a hacer, los novios tomaban una copa y sellaban su pacto. Esto nos recuerda cuando nuestro Señor Jesús en la última cena hace pacto con los discípulos, ¿verdad? Que eran los representantes en ese tiempo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 26:27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Marcos 14:22-25 y en Éxodo 24:4-8, cuando Moisés rocía con sangre al pueblo del pacto, ¿verdad? Lo vemos también en Éxodo 24:4-8. Y entonces nos dice que tomaban de la copa los novios y firmaban y se sellaba el compromiso matrimonial del pacto. El kiddushín era el desposorio, compromiso, y viene de la palabra hebrea kiddush, que significa santificación y también significa un tipo de comunión. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena,
estamos confirmando el pacto y comunión con el Señor, en que vivamos vidas santas, porque Él nos dice ser santos como yo soy santo, ¿verdad? Y cumplamos lo que manda nuestro Señor Jesús en su palabra. Esto nos recuerda a Abraham cuando hizo pacto y comunión con Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo. Vino Abraham e hizo pacto y comunión trayendo pan y vino. Y Abraham dio a Melquisedec, ¿verdad? Tipo de Dios, los diezmos de todo. En Génesis 14, 18, 20 nos habla de eso. Y en Hebreos 7, 1, 14. Esto es confirmando el pacto entre Dios y Abraham. Bueno, después de esto el novio le promete a la novia que le preparará lugar, una habitación independiente en la casa de su padre, o dice, o una casa aparte. Jesús también nos promete lo mismo, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Bueno, los novios se despiden. Ella debe permanecer virgen, pura, hasta el tiempo señalado de la boda. Y el tiempo de espera puede ser de 6 meses a 1 año. La novia se purifica con lavamiento de agua, tipo del bautismo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Tenemos un compromiso con nuestro Dios, ¿verdad? De guardarnos santos y puros sin mancha, pidiéndole al Señor que nos limpie nuestros agapes espirituales, tratando de hacer la voluntad de nuestro Dios. Claro que no somos perfectos, pero estamos tratando de ser agradables al Señor, para que nos encuentre sin mancha ni arruga, ¿verdad? Entonces debemos de guardarnos así, puros para la venida del Señor, para que cuando Él venga estemos preparados, estemos siendo prudentes, ¿verdad? La novia se quedaba esperando que el novio viniera para recibirlo. Tenía a sus amigas y estaba alerta cuando se acercaba el día en que vendría el novio. Esperaba oír el clamor o aviso de cuando el novio llegare. Las calles eran oscuras cuando el novio llegara. Era necesario que ella fuera en procesión con su lámpara encendida y no se dejaba unir a nadie que no llevara lámpara o antorcha, porque las lámparas significaban el pacto de Dios que hizo con Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Todas esas lamparitas simbolizaban, bueno, ¿verdad? Que estaban alusadas como las estrellas del cielo. Y cada invitado debería estar vestido de boda. Si el novio era muy rico, mandaba invitación y el vestido. Cuando gritaban, «He aquí viene el novio», era tiempo de salir para ir a la casa de él, para celebrar las bodas y llevar a cabo la unión conyugal y consumar el matrimonio. Y los dos amigos que hablábamos anteriormente debían dar fe de ello. Y entonces en la recámara el novio le obsequiaba regalos a la novia y se consumaba el acto. Y se daba fe por los testigos que procedían a celebrar alegremente con todos. Así es como se llevaban a cabo las bodas en el tiempo de nuestro Señor Jesús en Israel. Y es muy hermoso tener, ¿verdad?, esta información de cómo eran las bodas para entender cómo el Señor dice que nos preparemos, ¿verdad? Como las 5 vírgenes prudentes que estaban preparadas, que tenían que tener suficiente aceite en sus lámparas y debían de traer extra para llenarlas, ¿verdad? En caso que se terminara, podían ponerle más aceite y así no quedarse a oscuras. La palabra de Dios es nuestra lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Debemos de estar llenos, ¿verdad?, de aceite, de la unción del Espíritu Santo y nuestras lámparas encendidas. La iglesia debe de estar preparada. Vemos que en muchos lugares, ¿verdad?, está dormida. Tenemos que levantarnos del sueño. Entonces, cuando vienen las insensatas, ¿verdad?, que fueron a comprar el aceite, quieren que se les abra la puerta y es demasiado tarde. Ya el Señor les dice, no os conozco, ¿verdad? Las 5 prudentes, la definición de prudentes nos dice que es una persona que actúa de manera cuidadosa, que pone cuidado previsor, precavido, que es cauteloso, que es cauto,
Las insensatas, nos dice la definición, insensata, dice, define a una mujer insensata. Está escrito en Proverbios 9:13, la mujer insensata es alborotadora, simple e ignorante. El diccionario nos dice que es falto de sensatez, que es imprudente, que es irresponsable, que es tarado, que es ser cabra loca que no muestra buen juicio o madurez en sus actos, que el imprudente o insensato es necio, sin sentido y que es tonto. Entonces nosotros no queremos ser de los insensatos o imprudentes. El prudente es inteligente, es sabio, es juicioso, está lleno de conocimiento y es discreto. Así que vemos la definición de cada uno y nosotros queremos ser prudentes, ¿verdad? Tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Entonces vemos que estas mujeres, ¿verdad?, insensatas, tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite, y esto fue una insensatez de su parte, sabiendo ellas que era requerido tener la lámpara encendida. Había que estar preparadas para que no hicieran caso, y sabiendo también no hicieron caso, y sabiendo la costumbre de la espera del novio. En este caso fueron fatuas, faltas de inteligencia, de entendimiento, y el Señor nos enseña con este ejemplo que nosotros no podemos ser insensatos. Debemos estar preparados, como dice la palabra. Ellas, las insensatas, teniendo aceite en sus lámparas, fueron negligentes, dejaron para luego, para después, para el último minuto, lo que había de haber sido una prioridad. Entonces nosotros vemos que estaban arriesgando a quedarse a oscuras en tinieblas. Esta es una verdadera situación que no nos gustaría experimentar. No nos gustaría experimentar que el Señor venga y no estemos preparados. Nosotros sabemos que el esposo viene, tenemos que tener suficiente aceite de la unción, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Ellas no estaban llenas del Espíritu Santo, las insensatas. Entonces, nosotros no podemos caminar en este camino por apariencia, aparentando que estamos preparados cuando en realidad no lo estamos. Tenemos que prepararnos. El Espíritu Santo es el que nos guía. No podemos caminar ciegos, no podemos caminar una vida cristiana sin el Espíritu Santo, sin la guianza del Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos que no podemos ser personas olvidadizas. Nosotros tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? Tenemos que leer la palabra, obedecerla. No podemos ser oidores olvidadizos. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar preparados y tener suficiente aceite en nuestras lámparas para que el Señor no nos encuentre desapercibidos. Las vírgenes prudentes usaron de su inteligencia, ¿verdad?, de su prudencia, y ellas tenían extra aceite para que no se les terminara, no se les apagara su lámpara, no quedaran en tinieblas. Ellas tenían, ¿verdad?, esa inteligencia, esa pureza, y estaban esperando al novio, preparadas. Entonces, como Pablo nos dice, ¿verdad?, que él preparó a la iglesia, ¿verdad?, como para que estuviera lista para presentarla como virgen pura para Cristo. Entonces nosotros tenemos que procurar con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles, como nos dice en 2 de Pedro 3:4. Se nos exhorta a ser sin mancha ni arruga, que estemos todo el tiempo examinándonos, ¿verdad?, y pidiéndole al Señor que nos enseñe dónde están las áreas que tienen que ser arregladas para que nosotros estemos preparados, velando y orando. El Señor prometió que vendría y Él viene pronto. En Juan 14:1-4 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en
En Dios cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Así que, iglesia, tenemos que estar preparados, porque así como Él ascendió al cielo, ¿verdad? Fue al cielo y sus discípulos lo estaban mirando y los ángeles les dijeron, este mismo que Jesús que fue al cielo, así como lo veis ir, volverá otra vez. Es una promesa, y lo que el Señor promete lo cumple. Nosotros tenemos que estar listos para poder ser tomados por Él e ir al lugar que Él ha preparado para nosotros. En Mateo 24:36 nos dice que el día y la hora, ¿verdad? Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre. En Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Debemos de ser personas agradables, de olor grato, agradable a nuestro Señor. Entonces, ¿verdad? Vemos que despertaron todas, dice la palabra, y prepararon sus lámparas y las arreglaron. Las insensatas vemos que no tenían aceite, fueron a buscarlo. Cuando regresaron ya estaba cerrada la puerta. Y las que fueron prudentes, ¿verdad?, estuvieron listas para entrar cuando se abrió la puerta. Debemos de estar, ¿verdad?, apercibidos para que el Señor nos reciba, nos lleve y gocemos, ¿verdad?, de esas bodas. No queremos que el Señor nos diga, ¿verdad?, no os conozco, como dice la palabra, y entonces os declararé, jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En Lucas 13, 25, 27 dice, después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. No queremos que eso pase, ¿verdad? Así que tenemos que estar preparados con nuestro aceite, ser prudentes y tratar de que con la ayuda del Señor nos vayamos quitando lo que no le agrada al Señor, ¿verdad? Las cosas, las acciones, los hechos, ¿verdad? Porque como dice Él, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre, dice, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, ¿verdad?, los que practicáis la iniquidad. Por eso debemos de tratar nosotros de ir quitándonos lo que no le agrada al Señor, ¿verdad? Y yo tuve un sueño en Fayetteville hace muchos años. Yo oí la alarma que suena, ¿verdad? Alrededor del mundo, se oía en todo lugar. Sonaba, en mis sueños sonaba como y así, y era fuerte. Se oía en todo lugar, en Japón, en México, aquí en Estados Unidos. El lugar que yo estaba eran unos apartamentos. Yo estaba mirando lo que estaba pasando. La gente corría, lloraba, salían todos desorientados, llorando, se hincaban y decían, Señor, ahora sí te voy a servir. Señor, ahora sí creo, me arrepiento. Y lloraban desesperados. Pero el Señor me enseñaba en el sueño que era tarde. Ya no era tiempo de que ellos tuvieran la oportunidad. Ya Él estaba por aparecer en las nubes. No se me permitió verlo en las nubes, pero estaba a punto de aparecer. Entonces, ¿qué nos dice, verdad? Que debemos de estar preparados. Dios los bendiga, ¿verdad? Y que este día el Señor los guarde. Y es tiempo de ser mejores, de buscar del Señor, de tener comunión, de ser llenos del Espíritu Santo, de estar con nuestras lámparas encendidas, de llenarnos de la palabra. Dios me les bendiga. Si les gustó esta enseñanza, compártanla y déjenme comentarios si así lo quieren. Que
Que el Señor me les bendiga. Estaremos nuevamente hasta el próximo mensaje. Iglesia, ¿estás preparada? Dios te bendiga.